Buenas tardes, soy el cirujano dentista Martín Aliaga Vidal. En este momento vamos a desarrollar lo que es el plan de mitigación de riesgos después de un proceso de supervisión de su salud. Cuando nosotros recibimos una supervisión de su salud, nos vemos obligados a cumplir una serie de procesos. Uno de ellos es la elaboración de nuestro plan de mitigación de riesgos. ¿Qué es el plan de mitigación de riesgos? Bueno, esa es una pregunta que es en algunos casos un tanto complicada. Se nos presenta en la supervisión, nos comunica el equipo supervisor o la persona que nos está supervisando, ustedes tienen que hacer su plan de mitigación de riesgos. Vamos a ver qué es el plan de mitigación de riesgos, pero para eso podemos conversar primero qué es un riesgo. Un riesgo es una amenaza que se multiplica por la vulnerabilidad. Una amenaza quiere decir un agente externo y la vulnerabilidad es la exposición que tenemos nosotros, que va a hacer, es la suma de estos dos componentes, va a hacer que tengamos un riesgo. La vulnerabilidad, ¿en qué consiste? La vulnerabilidad consiste en la exposición que tenemos nosotros, multiplicada por la susceptibilidad, o sea, la posibilidad de que nos afecte esta exposición al riesgo, y dividida entre la resiliencia. Ahora, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos o que tienen las instituciones de adaptarse para lograr subsanar o mejorar o salir de determinada situación o evento adverso en el que estén expuestos. Ahora, que se suceda un evento o un caso adverso es la suma de una serie de factores que se alinean en el determinado momento para producir este evento adverso. Estos temas ya lo hemos desarrollado, ya lo han desarrollado con los ponentes anteriores, entonces vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que determinar primero cuáles son las fallas que estamos teniendo dentro del proceso de prestación de servicios de salud. Vamos a identificar fallas esporádicas o fallas crónicas. En el caso de fallas esporádicas, hacemos un análisis de causa raíz, evaluamos cuál es la causa de este problema esporádico y vamos a tener una solución que es de tipo reactivo. Tenemos una exposición a riesgo o un evento adverso y nosotros actuamos de manera reactiva o de manera instantánea para subsanar esta falla. En el caso de las fallas crónicas es distinto, porque las fallas crónicas son constantes. Lamentablemente nosotros también nos acostumbramos a trabajar o permanecer con esta falla crónica y nosotros ya lo tomamos como algo normal, entre comillas. Igual, una vez que identifiquemos las fallas crónicas, hacemos el análisis y nuestra respuesta tiene que ser proactiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que subsanarlo para que deje de ser crónica, o vamos a subsanarlo para que esta falla a la larga no nos traiga problemas. Por eso es proactivo, porque nos estamos proyectando hacia lo que vendrá más adelante. Obviamente, al hacer un análisis de la causa, ¿no? Hay que ver si la causa es por raíces físicas. Las raíces físicas son lo que tiene que ver con la parte de materiales, cosas tangibles. Si son raíces humanas, generando acá la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién estuvo como responsable? No con la finalidad de buscar culpables, sino determinar fallas dentro de nuestros procesos. Y finalmente hay que ver también el tipo de raíces latentes. Las raíces latentes son las que tienen que ver con nuestro clima organizacional. Lamentablemente, muchas veces nuestras instituciones tienen ciertas deficiencias a las cuales nosotros nos acostumbramos a trabajar con ellas, nos acostumbramos a trabajar a veces con condiciones adversas, continuas, y eso va a generar que para nosotros se nos haga costumbre trabajar con eso.
Entonces, lamentablemente, son causa también de algunos eventos no deseados. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la definición propia del plan de mitigación de riesgos. El plan de mitigación de riesgos se define como las estrategias definidas que tratan de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que ésta pueda causar. El objetivo de la mitigación de riesgos es reducir la exposición al riesgo con la intención de llevarlo al límite de los umbrales aceptables para cada organización. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros con el plan de mitigación de riesgos vamos a disminuir o minimizar la exposición al riesgo. De ser posible, hay que buscar anular esta exposición al riesgo. ¿Qué diferencia tenemos entre plan de mitigación de riesgos y plan de contingencia de riesgos? El plan de mitigación de riesgos tiene la característica que las acciones se definen antes de que ocurra el riesgo. Puede ser anticiparnos a lo que pueda pasar. Se asignan recursos por adelantado, debido a que ya hemos identificado el riesgo. Hemos identificado el riesgo y vamos a canalizar el uso de los recursos para disminuir, para minimizar este riesgo que hemos identificado. Se mitigan los riesgos que están por encima del umbral establecido, aplicando planes de respuesta para reducir la probabilidad e impacto. ¿Qué quiere decir? Aquellos riesgos que estén por encima de un umbral, que puedan causar mucho más daño, que puedan causar un impacto mucho más crítico para nuestra institución, entonces vamos a tener que identificarlos y elaborar nuestro plan destinado a reducir el riesgo o minimizar el riesgo. Y se trabaja como un plan proactivo, con algo que nos proyectamos a hacerlo para que no suceda más adelante. En cambio, la diferencia con los planes de contingencia de riesgos es que los planes se planifican, sí, ciertas acciones, pero que se ponen en marcha solamente si las señales de advertencia se disparan. Esto quiere decir un evento, una causa natural o un suceso de repente por movilización o desplazamiento de personas bajo diferentes circunstancias. Entonces, esto se pone en acción solamente si se produce el evento o el riesgo, ¿no? Se está presentando el riesgo o el suceso, que ya sería un evento adverso. No se gastan los recursos por adelantado, se puede destinar cierta cantidad de recursos por si sucede uno de estos eventos, pero no se ejecuta o no se gasta previamente. No tratamos de cambiar la probabilidad, sino tratamos de controlarlo en el caso que ocurra. Y esto definitivamente se trabaja como un plan reactivo. ¿Qué quiere decir? Sucede el evento y nosotros actuamos inmediatamente. Ahora, si llevamos nosotros todo esto a lo que es el instrumento o la supervisión integral de su salud, vamos a darnos cuenta que su salud en todos sus procesos identifica lo que es exposición al riesgo, reducción de exposición al riesgo en todas sus características. Por ello, cada uno de estos procesos que ya han sido vistos anteriormente por otro ponente están orientados a reducir la vulnerabilidad o reducir la exposición al riesgo del proceso de atención. Ahora, para esto tenemos que identificar nosotros de que toda prestación o servicio de salud que desarrollamos corresponde a una lógica de procesos que se inician con la gestión económica financiera, o sea, hay una ejecución presupuestal tanto para la programación, ¿no?, que lo ve la parte de la gestión sanitaria, como para la parte logística, ¿no?, el abastecimiento. Toda esta primera fase, la gestión económica financiera y la gestión sanitaria, normalmente a cargo de la unidad de gestión de la institución prestadora de servicios de salud, la unidad ejecutora, en este caso, la DIRIS Lima Este. Todas las acciones que desarrolla la UJIPRES, luego se ve en las acciones que va a desarrollar la IPRES
En este caso, los establecimientos del primer nivel de atención y en algunos casos los hospitales. ¿Qué cosa vamos a ver acá? La prestación. La prestación se realiza en puntos de entrega de servicios, se evidencia con la entrega de insumos o abastecimiento de insumos y la producción de un resultado como parte del proceso de atenciones en salud. Todo esto nos va a llevar hacia resultados de acuerdo a nuestras prioridades sanitarias. A todo este proceso nosotros le llamamos ruta crítica cadena del valor. Cadena del valor, como le digo, que se inicia desde la UJIPRES, tanto en la gestión económica y financiera como en la gestión sanitaria, y en las CIPRES con las prestaciones y obviamente los resultados. El objetivo es que en todo este proceso tenemos que identificar dónde radican las fallas o las deficiencias o las posibilidades que van a hacer que nuestra prestación, nuestra atención, nuestra actividad de salud se encuentre exponiendo al riesgo no solamente al paciente, también exponiendo al riesgo a la persona que está brindando la atención. Ahora, nosotros hemos tenido observaciones en las visitas que ha realizado su salud. Observaciones, ¿no?, que se han repetido y vamos a ver cuál es la distribución porcentual de estas observaciones. En el tema de garantía de la calidad, nosotros tenemos que el 27% del total de observaciones corresponden a este grupo. Tenemos luego en lo que es bioseguridad. En bioseguridad tenemos un 22% de las observaciones corresponden a este tema del total de observaciones y tanto la gestión de la historia clínica como el acceso a la atención están con un 15%. ¿Qué quiere decir? Que nuestros establecimientos no pueden garantizar la calidad de las prestaciones. O si bien es cierto, no necesariamente no pueden garantizar, sino no hay evidencia tangible que garanticen la calidad de los servicios que prestan. Las condiciones de bioseguridad no son adecuadas y tenemos problemas en la gestión de la historia clínica y en el acceso de la población a las atenciones en salud. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, después de recibir una visita de su salud, vamos a tener un análisis o un resultado. En el resultado vamos a tener cuántos verificadores han sido evaluados, ya sea en una supervisión integral o una supervisión específica, como lo ha explicado el ponente anterior. Entonces vamos a tener cuántos de estos verificadores no tienen observaciones y cuántos tienen observaciones. De los que tienen observaciones, definitivamente tiene que ser cada vez menor. El porcentaje de verificadores que tienen observaciones tiene que ser menor al 20%. A mayor porcentaje de verificadores con observaciones, mayor será la exposición al riesgo. Ahora, hay que darnos cuenta también que hay dos puntos importantes que son muy diferentes que se encuentran en las actas de supervisión. Una cosa son las observaciones, que quiere decir deficiencias en el proceso prestacional, y otras son las presuntas infracciones. Las presuntas infracciones ya son la vulneración de algunos de los derechos de los usuarios o exposición a un riesgo que puede afectar la integridad de los usuarios. En el caso de observaciones, nosotros vamos a elaborar nuestro plan de mitigación de riesgos. Y en el caso de tener presuntas infracciones, tenemos que desarrollar un descargo. Quiere decir, tenemos que sustentar cuál es la causa por la cual nosotros estamos siendo evaluados o está siendo analizada nuestra IPRES como una presunta infracción. Ahora, cuando nosotros cometemos presuntas infracciones, también tenemos que tratar o tenemos que sustentar o desvirtuar lo que se
expresa en el informe inicial. En el caso de algunas presuntas infracciones que conlleven a riesgo de los usuarios, su salud puede aplicar lo que llama medidas de seguridad. En medidas de seguridad están incluidas la inmovilización de productos o el cierre o clausura temporal de determinadas unidades o determinadas áreas o prestaciones que realiza el establecimiento de salud. Obviamente, las medidas de seguridad se levantan en cuanto se subsane la presunta infracción o la infracción por la cual se está procediendo a aplicar esta medida un tanto radical. Ahora, cuando nosotros somos supervisados, es importante tener una línea del tiempo. Cuando se produce una supervisión, el equipo supervisor normalmente tiene 10 días de plazo para generar el informe de la supervisión. Dependiendo de las circunstancias, este informe normalmente llega a la Intendencia de Supervisión de Instituciones Prestadoras de Salud. Puede ser 1, 2 o más días. No hay un plazo muy definido. Normalmente se maneja al término de la distancia. Cuando se tiene el informe de la Intendencia, ya se genera el informe inicial, que puede ser informe inicial de observaciones o también puede ser informe inicial de presuntas infracciones. Este informe inicial es remitido al establecimiento y esto sí es muy importante. La fecha en la que se recibe el informe inicial es la fecha a partir de la cual correrán 5 días útiles para que el establecimiento pueda responder con su plan de mitigación de riesgos y en el caso que sea presuntas infracciones, con sus descargos sobre estas presuntas infracciones. Es importantísimo tener en cuenta la fecha de recepción del informe inicial. La recepción del informe inicial, ojo, no necesariamente llega a la jefatura del establecimiento de salud. No necesariamente le entregan al jefe. Pueden entregar a cualquier trabajador o servidor que se encuentre dentro del horario laboral. Ha sucedido casos en los cuales un personal ha recibido el informe y lo ha archivado, lo ha tenido guardado y lamentablemente no han podido responder. Entonces, importantísimo tener en cuenta desde qué momento se recibe el informe inicial, porque a partir de ello se contará con 5 días útiles para elaborar nuestro plan de mitigación de riesgos. Una vez que elaboramos nuestro plan de mitigación de riesgos, su salud demora 15, 20 o 30 días o inclusive un poco más para analizar si nuestro plan de mitigación de riesgos y analizar si esta respuesta que hemos dado nosotros va a solucionar el problema o va a solucionar la observación. Y de acuerdo a este punto, emitirá un informe final. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en este cuadro, que tenemos 22 observaciones, ¿correcto? 22 observaciones en el informe inicial, que implica un 61.12%, quiere decir una exposición al riesgo alta. En nuestro informe final vamos a tener cuáles son las observaciones que están incumpliendo o que no van a brindar o no son las adecuadas para subsanar esa observación. Y nos evalúan también de manera porcentual y de esa manera determinan nuestra exposición al riesgo prestacional. Ahora, nosotros como UJIPRES, DIRIS Lima Este, ¿tenemos acceso a los resultados de la supervisión? Sí, pero muchas veces tenemos acceso ya muy tarde cuando está colgada toda la información en la página web, porque también hay que tener en cuenta que el plan de mitigación de riesgos no solamente se presenta en físico
a las oficinas de su salud. También hay que colgarlo a través de un sistema que ellos le llaman extranet, en la cual te dan un usuario, una clave, subes la información, ¿no? Las acciones propuestas en tu plan de mitigación de riesgos y esta es publicada. Entonces, cuando nosotros como unidad ejecutora, como UJIPRES, nos enteramos que han sido supervisados, ya están propuestas las acciones, ya están determinados los responsables y los plazos. Y muchas veces los establecimientos no responden de manera adecuada su plan de mitigación de riesgos. Y esa es una de las causas por las cuales se está desarrollando pues esta capacitación, ¿no? Lo que queremos es que aprendan un poco de repente a ver cómo tienen que responder. Ahora, dentro del formato del plan de mitigación de riesgos, nos vienen los códigos verificadores, códigos de chequeo, denominación del verificador, o sea, qué es lo que vamos qué es lo que ellos tienen que verificar o han verificado en nuestra supervisión, y van a detallar nuestra vulnerabilidad. En algunos casos colocan cuál es la amenaza y cuál es la vulnerabilidad, pero más que todo colocan el detalle de la vulnerabilidad, quiere decir cuál es la situación en la cual están hallando al establecimiento, a la IPRES, y cuáles son sus incumplimientos normativos. El establecimiento, ante la observación, tiene que proponer acciones. Proponer acciones para disminuir o minimizar el riesgo que están observando en la supervisión. Determinar quiénes son los responsables, con nombres y apellidos, y, por supuesto, cuál es la función que lleva dentro del establecimiento o dentro de la IPRES. La fecha de inicio de estas acciones, cuándo van a empezar a desarrollar estas acciones y cuándo van a terminar estas acciones. Por ejemplo, si nosotros planteamos manejo adecuado de la historia clínica o control adecuado de ingreso y salida de la historia clínica, tenemos que ver quiénes son los responsables, tenemos que ver cuándo empiezan. Pueden empezar, por decir una fecha X, 1 de octubre. ¿Cuándo van a adecuar su sistema de control de historias clínicas? Puede ser 10, 15 de noviembre. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la importancia de cuándo van a concluirlo? Porque a partir de esa fecha, en cualquier visita posterior que pueda realizar su salud, ya sea por control, por seguimiento o una nueva supervisión, esta observación tiene que estar subsanada. Y finalmente vamos a evaluar cuál es el destino o cuál es la razón de esta observación. ¿Cuáles son las razones más comunes? Nuestras observaciones no todas las podemos subsanar nosotros. Hay algunas que las tenemos que transferir o tenemos que pedir la intervención de otras entidades. En este caso, una entidad superior. Puede ser la VG o puede ser la DIS o inclusive el mismo ministerio. Eso es transferir el riesgo. Vamos a transferir. Quiere decir que la solución no es parte de nosotros. Vamos a transferir. Si la solución podemos plantearla nosotros, es minimizar el riesgo. Y luego tenemos una tercera opción, en realidad no es una opción, pero es algo crítico, que es asumir el riesgo. Quiere decir que vamos a trabajar pese a la exposición a riesgos de clima. No hacemos ninguna opción. Esto lo vamos a ver en una diapositiva un poco más adelante. Ahora, nosotros tenemos el Decreto Supremo 034-2015 SA. En el artículo 34 describe los descargos de la institución supervisada frente a los informes iniciales. Es lo que hemos estado conversando. Acá nos plantean la obligatoriedad de la presentación del plan de mitigación de riesgos y también de los informes, los descargos, o de repente en algún caso desvirtuar algunas observaciones. Se puede decir que de repente el equipo supervisor es falible, pueden haber cometido un error, no han consignado adecuadamente una información, entonces nosotros estamos en la posibilidad de presentar un descargo que pueda desvirtuar esto. Ahora, el incumplimiento de la presentación de descargos
o el plan de mitigación de riesgos va a hacer que se nos inicie acciones administrativas, civiles o penales, todo basado en el reglamento de infracciones y sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? Eso está aprobado con el Decreto Supremo 031-2014 SA, ¿no? Que aprueba el reglamento de infracciones y sanciones. Ahora, volvamos a nuestro plan de mitigación de riesgos. El plan de mitigación de riesgos se elabora a partir del análisis causal que dieron origen a las observaciones identificadas por los supervisores. Tenemos que ver cuál es la causa que está originando esta observación. Ya hemos visto, puede ser causas físicas, causas humanas, ¿no? O también, bueno, de diverso tipo. Ahí necesitamos hacer un análisis para identificar la raíz. ¿Cuál es el problema principal? Subsanamos el problema y, bueno, vamos a poder subsanar la observación. No se trata de plantear acciones orientadas a eliminar el efecto. Se trata de plantear acciones que parten por identificar las causas del problema para orientar intervenciones efectivas de mejora. Ahora, nuestro análisis causal tiene que tener al alcance una lógica de procesos, ¿sí? ¿Recuerdan la diapositiva de ruta crítica del valor? Bueno, pues dentro de esto tenemos que identificar en qué punto de nuestro sistema de salud vamos a identificar nuestras fallas, nuestras deficiencias o nuestra probable exposición a riesgos. Tenemos también que tener en cuenta la temporalidad de la implementación de las acciones a desarrollarse en el sentido de urgencia. ¿Qué quiere decir? Que hay algunas observaciones que tienen que ser solucionadas de manera inmediata. Por ejemplo, productos o reactivos vencidos en el establecimiento, en algunas áreas. ¿Es esa la prioridad? Frente, tal vez, ¿no? Podría ser a actualización de legajos del personal, que también es una observación. También por un tema de derechos en salud, el paciente tiene derecho a conocer quién le está realizando la atención, pero la implementación no sería una prioridad frente de repente a reemplazar productos que sean necesarios. O de repente no tenemos stock de medicamentos o no contamos con un coche de paro. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? La temporalidad de la implementación tiene que ser por el sentido de urgencia. Las acciones de mejora, como le decía, o las acciones propuestas, tienen que estar orientadas a minimizar el riesgo. Minimizar el riesgo implica de hacer todas mis acciones están orientadas a que la exposición al riesgo sea lo menor posible. En algunos casos, a transferir el riesgo. Quiere decir que la solución o la subsanación depende de otra entidad. Por ejemplo, en el caso de abastecimiento de insumos para la realización de algunos procedimientos. Todos sabemos, las IPRES, los establecimientos de salud, no hacen la adquisición de estos productos. Entonces, ¿quién tiene que hacer la adquisición de estos productos? En este caso, se transfiere. Plan de mantenimiento. ¿Quién debe realizar el plan de mantenimiento? Es también la UJIPRES, o en este caso la NIMES. ¿En qué podemos minimizar? Podemos minimizar, por ejemplo, bioseguridad, manejo de residuos sólidos, gestión de la historia clínica dentro de las competencias que tengamos. Por eso, cada una de las observaciones hay que analizarla de manera detallada para determinar si la solución está en nosotros o tenemos que transferirlo. Ojo, darnos cuenta de que algunas observaciones requieren de intervención de 2 o más instancias. Y el caso complicado, que es asumir el riesgo, y lo estoy dejando para el final, a pesar de que es también importante y está ubicado en segundo lugar, quiere decir que el establecimiento va a asumir el riesgo de realizar actividades de salud, actividades sanitarias, actividades prestacionales, a pesar de las condiciones que tenga. Obviamente, eso también implica que asumo las responsabilidades que pueda devenir
después de esta exposición, ¿no? Algún efecto adverso o algún efecto negativo que se pueda tener. Ahora, nosotros en DIRIS Lima Este, a través de la Oficina de Monitoreo y Supervisión, hemos ido desarrollando algunas acciones orientadas de repente a apoyar o asistir a los establecimientos dentro de las acciones posteriores a una supervisión de su salud. Es así que nosotros hemos aprobado el Manual de Procedimientos MAPRO, ¿no? En la cual nosotros priorizamos la elaboración del plan de mitigación de riesgos posterior a una visita de su salud, ¿no? Esto ha sido aprobado en el mes de marzo con la DIRIS y también ha sido ya socializado, ya creo que la mayor parte de los jefes de establecimientos lo conocen, se ha hecho la exposición descentralizada para ver cómo vamos a enfrentar los casos posteriores a una supervisión de su salud. Este flujograma fue expuesto también en donde se inicia con su salud cuando nos realiza una supervisión al establecimiento, genera un acta de supervisión. El acta de supervisión nosotros le estamos pidiendo que el establecimiento comunique, ¿no?, lo más pronto posible, en este caso dentro del primer día, comunica a la DIRIS, específicamente a la Oficina de Monitoreo y Supervisión, con la finalidad de que nosotros realicemos una sistematización, identifiquemos a los involucrados y podamos remitir la información a cada uno de estas áreas, oficinas o direcciones involucradas, de tal manera que podamos realizar una visita de asistencia técnica. En la visita de asistencia técnica nosotros ya vamos a generar un acta. Con el acta de asistencia técnica prácticamente ya vamos a contar con cuáles son las posibles observaciones que vamos a tener en el informe inicial. Si nosotros retrocedemos un poco hacia la diapositiva en la cual establecemos una línea del tiempo, tenemos que el equipo tiene 10 días para elaborar el informe. Luego, se suscitan una serie de pasos antes que el informe inicial sea remitido al establecimiento. Y en el informe inicial, recién, a partir de esa fecha, corren los 5 días de plazo. Entonces, si nosotros nos adelantamos trabajando a partir de un acta de supervisión, tratando de sistematizar las observaciones, involucrar a todos las direcciones y oficinas que tengan que ver con las observaciones, vamos a tener un acta con mucha más anticipación, estamos ganando tiempo, estamos mejorando nuestra capacidad de respuesta. El incumplimiento, pues, de la presentación tanto de los descargos como del plan de mitigación de riesgos, tiene una responsabilidad administrativa institucional, tiene responsabilidad administrativa disciplinaria o laboral para el personal. Obviamente, si la institución es sancionada, pues hay responsables, ¿no?, de que la institución sea sancionada. Y también existe una responsabilidad deontológica del profesional de la salud, ¿no? Esto básicamente desde el punto de vista ético-profesional. Adicional a la responsabilidad civil y a la responsabilidad penal que pueda generar el incumplimiento de nuestras observaciones. Ahora, cuando nosotros recibimos el informe final, tenemos la observación, tenemos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos cuál debería ser el cumplimiento. En este caso, se garantiza que todos los establecimientos cuenten con personal calificado. Tenemos la deficiencia. En este caso, planteamos cuál debería de ser la solución, ¿no? En este caso, se plantea que se va a contratar al personal para que puedan cubrir todas las brechas de recursos que tengamos, pero también se coloca que que se está proyectando para el 2020, porque no se cuenta con presupuesto inmediato. Responsabilizamos a la Oficina de Recursos Humanos y con esto evaluamos que minimizamos. De la revisión y evaluación de la información,
su salud determina que no subsana. Esto no subsana la observación, porque se sigue exponiendo al riesgo a los usuarios. Y así vamos a tener en esta hoja, esta es una hoja típica de las observaciones que se tiene un análisis por cada componente, ¿no? ¿Cuántos componentes se encuentran en alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo? Luego vamos a ver nuestros procesos, ¿no? Acceso a la atención, cuál es su exposición a riesgo, bajo, mediano. En este caso tenemos de este establecimiento que lo hemos tomado como muestra, como ejemplo, bioseguridad es mediano riesgo, capacidad resolutiva mediano riesgo, gestión de la historia clínica mediano riesgo, y luego pues se tiene el total de observaciones que han sido subsanadas y cuáles no han sido subsanadas. También en el informe final tenemos las recomendaciones. En las recomendaciones normalmente nos piden que cumplamos nuestro plan de mitigación de riesgo. Debemos de cumplirlo y su salud se reserva el derecho de retornar para hacer una visita de seguimiento y cumplimiento. El plan de mitigación de riesgos es comprometernos a solucionar algo, comprometernos a subsanar estas deficiencias o a ya no tener este tipo de exposiciones a riesgo. Y obviamente el incumplimiento de esto va a generar también sanciones, no solo económicas, también puede ser procesos administrativos o acciones de diverso tipo, ¿no? Acá están los tipos de sanciones, tenemos amonestaciones, tenemos multas, hasta 500 UITs, tenemos suspensión o de la autorización de funcionamiento, tanto de IAFA como de IAFA es la institución administradora de los fondos de aseguramiento, tanto restricción de uno o más servicios de las CIPRES, cierre temporal de las CIPRES, revocación de la autorización de funcionamiento o cierre definitivo de la IPRES, ¿no? Y obviamente las sanciones van a depender del grado que se tenga de acuerdo al riesgo que vayamos a exponer. No existe una tabla de evaluación en la cual se basa su salud para determinar los tipos de sanciones que le corresponden. Y bueno, nosotros pues como equipo salimos a supervisar, socializamos con el personal del establecimiento, de repente evidenciamos algunos problemas, evidenciamos cuáles son las posibles soluciones, socializamos nuestros resultados con los equipos técnicos, trabajamos y coordinamos con el equipo técnico de cada una de las direcciones u oficinas que se encuentran involucradas y de esta manera hacemos nuestro proceso de retroalimentación, ¿no? Esto es una constante, las supervisiones son continuas, las visitas de salud son continuas, nosotros tenemos que estar permanentemente planteando cada vez nuevas soluciones, ¿no? No es posible que su salud cuando viene, después de 1 año o 2 años o incluso hasta 4 años, no se encuentre las mismas deficiencias, ¿no? Ya hay algunas deficiencias que se repiten lamentablemente en el tiempo, cosa que no debería de suceder, ¿no? Y todos somos un solo equipo, todos somos parte de DIRIS, todos somos DIRIS, establecimientos, UGGs, sede administrativas. Eso sería todo. Muchísimas gracias.